Vamos a, voy a grabar la charla, ¿sí? Y vamos a empezar, ¿ya? Anotarse ahí. Este es el libro de las 7 leyes espirituales del éxito. Es de Deepak Chopra, ¿sí? Él es un pionero en medicina alternativa, en medicina ancestral, se podría decir también. Y pues él nos revela algunos secretos que él mismo aplicó a su vida y algunos secretos que él fue encontrando en el camino, se podría decir. ¿Sí? Nosotros, ¿para qué vinimos acá a la Tierra? Vinimos para poder alcanzar ese sueño que tiene Dios para nosotros, alcanzar nuestro propósito. Pero ¿cuándo alcanzamos nuestro propósito? Cuando despertamos nuestro verdadero ser, ¿sí? ¿Y cómo despertamos nuestro verdadero ser? Es obviamente teniendo una conexión con Dios. Sí, esa es la única manera, o sea, no existe otra. Yo no conozco gente exitosa que no tenga una conexión con Dios. Sí, toda la gente exitosa que yo he estudiado tiene una conexión espiritual. ¿Sí? Y la conexión espiritual no es que hablamos de una religión, sino es una relación con Dios, que tú siempre lo pones como prioridad. Entonces, ¿quién quiero ser yo delante de ese ser que me creó? ¿Sí? Entonces, toda la gente exitosa tiene una conexión espiritual muy fuerte. ¿Sí? Esta es nuestra agenda. Vamos a ver la primera ley, que es una de las leyes más importantes, que es la potencialidad pura. Y vamos a ver de qué se trata esto. Me pueden hacer varias preguntas en el chat. Durante la charla también me pueden alzar la manito y obviamente vamos a hacer una conclusión al final, ¿ok? Miren, la influencia de la parte espiritual es muy importante dentro de todo lo que nosotros hagamos. ¿Sí? La parte espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros tomar buenas decisiones y obviamente esto se basa según nuestras creencias, según nuestros valores y sobre todo tener una empatía con el resto. Alguien que no es espiritual no es empático con el resto. Raro, pero es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos seres humanos, estar desconectados de ese ser espiritual de Dios, empezamos como a endurar mucho nuestro corazón. Nuestro corazón es de piedra, se podría decir. Y a través de conectarnos con Dios, de tener esa conexión con nosotros mismos, de ese ser, pues podemos tener una mejor relación con las personas. ¿Sí? Yo no conozco una persona que sea así muy empática con la gente que no tenga una buena relación con Dios. ¿Sí? Y este desempeña un papel muy importante dentro de la búsqueda del éxito. ¿Por qué? Porque gracias a esa dirección que tú recibes por el espíritu, se te van a ir abriendo oportunidades, se te abren posibilidades, pero sobre todo eres resiliente cuando tienes algún reto. ¿Sí? Yo por eso digo, siempre la mejor herencia que nosotros como padres, si es que tienen hijos, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es las cosas económicas, es creer en un ser espiritual, es tener esa creencia. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, ¿quién te va a sostener? Pues solo él, ¿sí? Y gracias a él también se abren oportunidades, se abren posibilidades y se abren no solo una, sino se abren infinitas posibilidades. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nuestro éxito esté direccionado en ese sentido. Miren, esto yo hablé también en la clase pasada. Los ojos en el Señor, dice. Si nosotros queremos tener éxito, yo les decía, cuando tú quieres acabar un libro o quieres hacer algo y lo dejas a medias, ¿por qué lo dejas a medias? Porque no miras el horizonte, no miras la meta, ¿cierto? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es el cielo. ¿Sí? Los que creemos, somos creyentes, pues creemos que nuestra meta es el cielo. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago algo, nunca dejo de mirar a Dios en mi vida. Dice que Él pondrá sobre nuestra cabeza todas las bendiciones, todas las bendiciones. Siempre y cuando Dios es celoso de sus hijos. Sí, Dios es muy celoso de sus hijos. ¿Por qué? Porque a todos nos quiere salvos, a todos nos quiere felices. Entonces,
nunca, nunca, a pesar de lo que estés viviendo, no puedes dejar de mirar a Dios. Así como yo miro mi meta también debe estar mirando hacia Dios, ¿sí? Entonces, nunca vamos a como alejarnos de eso. Dice, jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy yo te ordeno para seguir y servir a otros dioses. ¿Cuáles son otros dioses? El ego, tal vez el dinero, las personas, la dependencia. Bueno, hay muchos otros dioses, ¿no? Los dioses no son físicos, sino también son dioses del mundo, se podría decir. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener como objetivo nuestra mirada en Dios. Todo lo que tú hagas, lo hagas encomendándole a Él. ¿Sí? Y el éxito no es una ruta, o sea, es un camino que nosotros vamos a empezar a trazar y construir. ¿Cómo se lo construye? Pues saliendo de donde estás, ¿ya? ¿Cómo la gente alcanza el éxito? Saliendo de su comodidad, ¿sí? Saliendo de ese espacio seguro, ¿ya? Cuando tú estés muy cómodo en un lugar, asústate, asústate. Sí, yo cuando ya no me reta algo, digo, híjole, creo que ya llegué a mi zona de confort. ¿Sí? Porque el éxito se trata de reinventarte todo el tiempo y sobre todo empezar a retarte más. Los, las personas, los seres humanos, estamos hechos para buscar siempre avance, avance y progreso en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en algún momento de su vida se han sentido como frustrados? ¿Por qué? Porque tal vez ya no sientes un avance. Entonces es innato en nosotros buscar progreso, de alguna manera, ¿ya? Físicamente, en la salud, en las relaciones, en el trabajo, en todo tú quieres buscar un avance, ¿sí? Y es innato, o sea, no te asustes que es innato. Y es importante que nosotros lo tengamos activos, ¿ya? Porque si tú no lo tienes activo es como que vives el día a día, vives en un estado de zombie. ¿Sí? Si tú tienes metas y tienes sueños y tienes anhelos, vas por buen camino, porque eres un verdadero ser humano. ¿Sí? Aquellos que no tienen anhelos, no tienen sueños, no quieren cambiar lo que están viviendo hoy quizá, o quieren verse de otra manera, quieren quizá estar en otro lugar, o sea, eso es natural en nosotros. ¿Sí? Entonces el éxito también inicia desde ahí, desde que yo tengo hambre de crecer. La gente me sabe decir, Vero, ¿quieres ser mi mentora? Entonces yo les digo, miren, hay dos precios. ¿Ya? El primero, ¿cuál es? Tener hambre de éxito. ¿Sí? Y segundo, ser enseñable. Pero no todo el mundo pasa, parece fácil, ¿no es cierto? Pero no todo el mundo pasa por ese proceso. O sea, no todo el mundo es enseñable y no todo el mundo quiere pagar el precio de incomodarse. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo tiene anhelos, tiene sueños. A ver, quisiera que ahí me pongan quién tiene sueños de aquí, quién quiere progresar, quién quiere tener otras cosas como para crecer. Sí, ahí me van poniendo, ¿ya? A esto no lo vamos a ver. Miren, Dios es el dador de todo lo que nosotros tenemos y pues hoy vamos a aprender cómo hacerlo, ¿sí? Dice que no se nos ocurra pensar jamás que la riqueza viene de nosotros o de nuestras manos, ¿sí? Recuerden que Dios es el que nos da el poder de producir riqueza. Una vez mi mentor decía, el único que te da el don de la multiplicación es Dios. Y entonces yo no le entendía mucho, ¿no? Y Y cuando Jesús hace el milagro, ¿cierto? De alimentar a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces, Él ahí nos muestra que la única persona que puede multiplicar las bendiciones, puede multiplicar la abundancia, es Él. ¿Sí? Entonces, a veces, si tú no ves que estás progresando o que no sabes administrar,
hay que preguntarse por qué yo no seré buen administrador, qué estará pasando? ¿Sí? Porque quizá algo no está en consonancia con Dios, ¿sí? Porque el único que nos puede dar la posibilidad de producir riqueza es Él. Y porque tal vez tú te estás robando la gloria de Él. ¿Sí? Porque si yo estoy en un empleo, si yo tengo una linda familia, una linda casa, no es por tu trabajo, es porque el Señor te lo ha concedido, ¿sí? Pero a veces nos cuesta entender eso. Entonces, algo importante y un ejercicio que deberíamos hacer en esta primera ley es empezar a reconocer cuántas bendiciones Dios me ha regalado. ¿Sí? Mi casa, mi cama cálida, mi alimento, mi pareja, mis hijos, tal vez el conocimiento, la inteligencia, los dones, todo eso no es mío. Todo eso es para el Señor. ¿Sí? Y si algo está ahí como que no puedo producir abundancia, no puedo producir riqueza, es porque tal vez algo está haciendo interrupción, ¿ya? Si nosotros aplicamos estas 7 leyes, nos vamos a alinear, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pónganse, ¿será que yo tengo, me voy a consultar, me voy a preguntar, ¿no? ¿Será que yo tengo el don de la multiplicación? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que me quieran compartir, también me pueden ir poniendo. Miren, la mejor manera para empezar a cambiar todo esto es no hablar, sino actuar. ¿Sí? Es tomar acción. Entonces, tomar acción es, por ejemplo, esto, estar acá en el espacio, ir anotando, no solo estar escuchando, sino anotando, porque miren, si no anotan, no, o sea, no funciona. El cerebro dice, esto no es importante para ti, así que yo lo olvido. Cuando yo lo anoto, cuando yo tomo apuntes, cuando yo escribo, el cerebro dice, oye, esto era importante, tienes que grabarlo, tienes que aprenderlo. Si cuando yo llego a entender esto, esta relación de lo importante, viene el aprendizaje. Si no, no viene. O sea, ¿cuántas veces ustedes están escuchando ahí una canción y no sabes ni lo que dice la canción? Pero cuando tú pones atención y tal vez la notas, la escribes, es como que hasta te aprendes la letra. Pasa igual. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantes es que tomemos acción. ¿Cuál es la acción? Empezar a anotar, empezar a aplicar las cosas que yo estoy aprendiendo. ¿Sí? Miren, la primera ley. Vamos a hablar de esta primera ley. ¿Qué nos dice? Ley de potencialidad pura. Ley de potencialidad pura. ¿Qué significa esto? Miren, nos dice que nosotros como seres, hemos sido creados. Somos criaturas del Señor. ¿Sí? Y que la fuente de toda la creación es una conciencia pura, no es una conciencia universal, una conciencia, y nosotros hemos sido creados en esa conciencia. Por lo tanto, existe dentro de nosotros esa potencialidad de poder crear cosas, ¿ya? Dios es el creador, ¿sí? ¿No es cierto? Dios es el creador. ¿Por quién fuimos creados? Por Dios. Y llevamos dentro la capacidad de crear cosas. Por eso somos llamados criaturas, ¿sí? Porque nosotros somos capaces de lo que tenemos en la mente, manifestarlo, ¿sí? Y ahí vienen algunos dichos, ¿no? Porque, miren, el ser espiritual, nosotros, tenemos la capacidad de enfocarnos en las cosas tristes en vez de las cosas positivas. Entonces, ¿cómo creamos nuestra vida? Creamos la vida triste, la vida de problemas, la vida de deudas. ¿Por qué? Porque vivimos en supervivencia. ¿Qué buscamos? Sobrevivir. Pero la sobrevivencia no debería ser algo innato en nosotros. La sobrevivencia es una consecuencia, ¿sí? Porque obviamente hace años que teníamos que hacer, luchar para sobrevivir, ¿no es cierto? Y tal vez huíamos de los animales, y huíamos de los leones, y, en fin, ¿no? Y buscábamos sobrevivir porque tal vez no había alimento, porque tenían que caminar muy lejos. Entonces de ahí viene nuestra sobrevivencia. Pero nosotros tenemos la capacidad de tener un potencial de creación. ¿Desde dónde viene? Desde el pensamiento.
desde el pensamiento, ¿sí? Porque nosotros podemos materializar lo intangible en algo tangible, ¿sí? Y aquí yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que están en mis pensamientos? ¿Cómo es mi pensamiento? ¿Mi pensamiento es positivo o es negativo? ¿Me enfoco solo en las cosas negativas o solo en las cosas positivas? Entonces yo les invito a que ustedes hagan un ejercicio mañana donde ustedes escuchen cómo hablan, ¿sí? O le pidan a alguien, yo digo, siempre debe haber un socio de vida que pues me escuche cómo hablo y me diga, Vero, hablas siempre positivo, o Vero, siempre hablas en negativo, siempre, Vero, hablas siempre de éxito, Vero, siempre hablas de dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante saber quién soy, ¿ya? La potencialidad pura implica primero en conocerme a mí, saber quién estoy siendo yo y entender que todo aquello que me domine, en este caso, en mis pensamientos, es lo que yo vengo creando. ¿Sí? Lo que me domina en mi mente es lo que yo creo. Digo, ay, mi trabajo ya no me gusta, todo el mundo me persigue, ya, y como que se empieza a agrandar. ¿A quién le pasa? ¿Sí? Ahí está la Natalie. O dices, yo tengo problemas con mi esposo, solo problemas, y tú te das cuenta y empiezas a magnificar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos se materializa. ¿Sí? Y ahí vienen algunos dichos muy comunes, ¿no? Que los problemas no vienen solos, vienen acompañados. ¿Pero por qué? Porque nosotros no cuidamos nuestro lenguaje, no cuidamos lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestros labios, porque nos dice la epístola de Santiago, que les invito a que en algún momento tengan tiempo y la lean. La epístola de Santiago nos dice que no puede verter de una misma fuente cosas buenas y cosas malas. ¿Sí? Nuestra lengua, ¿para qué se hizo? Para bendecir, no para maldecir. ¿Sí? Y cuando hablamos de qué es lo que está habitando en mi mente, también estamos hablando de todo aquello que yo pienso. Sí, todo aquello que yo pienso. Cuando nos damos cuenta de esto, de esta realidad, de quién estoy siendo yo, nos damos cuenta también de la potencialidad que yo tengo en crear. ¿Sí? Entonces usted hace un análisis hoy. ¿Cuántas veces yo pienso en las cosas negativas y me pasa eso negativo? Entonces esa es su capacidad de creación, ¿ya? ¿Qué hay que hacer? Dominar la mente. Miren, una de las habilidades mejores pagadas, sí, mejores pagadas en el mundo, es aprender a dominar su mente. ¿Sí? Donde mi mente no me boicotee, donde mi mente se alinea a lo que yo quiero, donde mi mente me lleve y me permita traer ese futuro imposible o eso que yo anhelo al presente, pero solo a través de mis pensamientos, ¿ya? ¿Y cómo lo logramos? Pues ya vamos a ver más adelante cuáles son las cosas y cuáles son las prácticas que cada uno de ustedes debería implementar en su vida. ¿Sí? ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿Quién quiere saber? Ya. Algo importante que ustedes van a firmar en su cuaderno. Van a ponerse, yo soy un creador. ¿Sí? Escríbalo. ¿Ya? Escríbalo ahí en el chat. Si no tiene el cuaderno, escríbame a mí ahí en el chat y ponga, yo soy un creador. ¿Sí? Esa es su potencialidad pura. Usted es un creador. Y ustedes pueden dar vida, nosotros podemos dar vida a todo aquello que nosotros creamos con el corazón. ¿Sí? Entonces yo soy un creador. Desde ahora en adelante yo me declaro creador. Pero primero hay que reconocerlo. Miren cómo se cambia esto de la mentalidad. ¿No? Se llama metanoia, se llama. ¿Ya? La metanoia, ¿qué es? Cambiar mi pensamiento, conocer algo nuevo, pero ese conocer, pasarlo al corazón. Y yo decía, híjole, ¿y cómo se pasará las cosas de la mente al corazón? De la mente al corazón. ¿Sí? Es cuando tú ya lo crees, cuando tú ya lo recibes como un conocimiento, como cuando tú ya lo recibes como algo nuevo. A veces hablamos como muy
muy a la ligera, dice, ah, ya, sí, yo soy hijo de Dios, estoy creado a la imagen y semejanza de Dios, pero no entendemos lo grande que significa eso, ¿sí o no? Entonces, para que sea una metanoia, ¿qué debo hacer? Tener conciencia. Tener conciencia de que eso que yo estoy afirmando, de que eso estoy leyendo, es verdad. Y yo lo acepto como verdad. Cuando yo lo acepto como verdad, ahí recién se pasa al corazón y lo puedo ejecutar. ¿Sí? Entonces, eso de ser creador, pues yo lo tengo que aceptar. ¿Sí? Aceptar. Exactamente. Muy bien. Miren, aquí nos dice, déjenme encerrar, eso me hizo muy atrás. El ser humano, ¿sí? Es la posibilidad entera de la creación en la Tierra. O sea, usted es una posibilidad. Usted puede lo que usted quiera, ¿ya? Cada uno de nosotros somos una posibilidad. Y ahí viene lo que siempre digo. En el multiverso de las posibilidades, todo es posible. A mí me encanta repetir eso y la gente a veces no me entiende, ¿no? Dice, mucha ciencia ficción, Berito, muchas películas. No, 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 no. Cada uno de nosotros somos una posibilidad en la Tierra. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque somos creadores. Y aquí en el Génesis, yo le puse ahí la fotografía, ¿no? En el Génesis nos dice, ¿sí? Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 27. Hagamos al ser humano, ¿sí? A nuestra imagen y semejanza. Y mande, dice, y mande, o domine, ¿no? Y domine en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas. Es decir, que nosotros podemos dominar todo, absolutamente todo, ¿sí? Y dice, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y si Dios era un creador y era un ser que tenía dominio sobre todo, nosotros también, pero debemos creerlo, ¿sí? Y nos creó hombre y mujer. ¿Ok? Miren, esta ley se basa en uno de los hechos más importantes, ¿no? Desde que hemos sido creados. Cuando nosotros tenemos conciencia de quiénes somos, ¿sí? Vamos a cuidar más nuestro pensamiento, nuestro lenguaje, con quién nos relacionamos y qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a tener esta conciencia? La única forma es tener una intimidad con nosotros. El conócete a ti mismo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo ustedes pasan en soledad con ustedes? En silencio con ustedes, en conocerse y decir, hoy actué mal. Bueno, me reinvento. Hoy estuve triste, ya, en conocerme. ¿Cuánto tiempo nosotros, o sea, pasamos con nosotros? ¿Ya? Usted póngame ahí. ¿Cuánto tiempo usted pasa con usted? Sí, y también las escrituras nos dice, conócete a ti mismo. La única manera de poder llegar a esta posibilidad de convertirnos en creadores conscientes es que podamos tener ese espacio de nosotros para nosotros, es decir, con una conexión primero con nosotros, de mi ser, quién soy, en quién me quiero convertir, qué es lo que estoy haciendo, porque el ser humano, ¿sí? Tiene una conciencia divina, tiene una chispa divina que hay que activar, que hay que prender, en otras palabras, ¿sí? Entonces, si ustedes no están dedicando tiempo para ustedes, otro compromiso que yo lo voy a escribir ahí, con subrayado, escrito, lo que sea, es pasar más tiempo conmigo mismo. Darme un tiempo de mí para mí. O sea, a mí me gusta estar sola, por ejemplo. Creo que es uno de los tiempos que más disfruto. ¿Sí? Miren, ¿y por qué debemos empezar a vivir este espacio de mí para mí? ¿Ya? Porque es la única forma primero de activar esa conexión con Dios y eliminar algo que nos va a boicotear a todos nosotros, que es el ego, ¿sí? Cuando nosotros vivimos de acuerdo al yo,
al yo, o sea, al yo superior, todo cambia, o sea, porque no hay límites, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a vivir en nuestra posibilidad, en nuestras fuerzas, somos limitados, ¿sí? Somos limitados. Y generalmente la mayoría de personas vivimos en el ego. Y el ego no, bueno, no es malo. El ego es una consecuencia de huecos emocionales, como ya lo he hablado en algunas charlas. Y también el ego es una máscara social, ¿sí? Entonces yo debo vivir primero en función de ese yo superior. Sí, cuando nosotros vivimos en referencia a un objeto, ya digamos yo quiero, no sé, tener un negocio y vivo en función del objeto, solo en eso. O sea, yo no enfoqué esa meta en Dios. No le dije, Dios, mira, quiero que seas mi socio. No, yo solo me enfoqué en eso, en el resultado. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Pues mis expectativas siempre van a estar a expensas de lo que ocurra con eso. O también puede estar influenciado por lo que la gente me diga, ¿cierto? Por las situaciones que me ocurren, ¿ya? Por las circunstancias, pero más no va a estar enfocado en lo que realmente yo quiero, porque nosotros no tenemos límite, ¿sí? ¿Pero qué nos limita? Nuestra creencia de que solo yo puedo, o sea, que no hay algo más allá que yo. Entonces nos enfocamos solo en nosotros. Ese es el ego, ¿sí? Los pensamientos y comportamientos que tenemos cuando hablamos del ego, pues van en función de un objetivo, de una meta, de una persona. Va más allá de algo superior. Por eso hay una frase que me gusta a mí, dice que nosotros hemos sido creados para algo mucho más grande que nuestra propia existencia. Es que no es solo usted, porque también hay una promesa donde nos dice que cada uno de nosotros hemos sido creados con un don y talento que lo hacemos mejor que nadie. ¿Sí? Usted, que me está escuchando hoy, usted tiene un don y un talento especial. Y usted en todo el mundo es el que mejor lo hace. Pero ¿cómo yo lo descubro? Si ni me conozco. Y a veces a veces en algunas charlas digo, enliste sus habilidades. Y la gente dice, no tengo. ¿Sí? Pero porque es la falta de conocerte a ti mismo. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos en función y referencia de un objeto, ¿sí? No sé, tienes apego, yo qué sé, a un frasquito, ya. Este es tu apego. Entonces tú vives en función de esto, de lo que puede ocurrir con esto. No vives en función de vivir en gracia, o no vives en función de lo que Dios te puede proveer, porque confías en tus habilidades, confías en que vas a tener un trabajo, de que vas a tener las habilidades y competencias para cumplir con lo que quieres hacer. Sí, eso es vivir bajo una posibilidad muy chiquitita. ¿Sí? ¿Cómo deberíamos vivir? En un yo superior, que yo soy un hijo de Dios y que mis posibilidades son infinitas, que ya no confío en mí, porque también nos dice, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho que se llama El combate espiritual, donde nos dice que tú debes desconfiar hasta de ti mismo, porque tú mismo te puedes alejar del Señor. Confías tanto en tus posibilidades que no permites que las bendiciones te lleguen, ¿sí? Porque también dice que las bendiciones se merecen, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo están viviendo hoy ustedes? ¿Están viviendo en esa posibilidad que son solo ustedes o estamos viviendo en una posibilidad más grande? ¿Sí? En que yo en serio he venido a esta tierra con una misión. ¿Quién ha sentido eso? ¿Alguna vez ya han sentido ustedes que sí tienen una misión en la tierra? A ver, porque cuando uno se pregunta, luego se vuelve una pregunta existencial.
Cuando dimos un taller de ¿quién se llega a ser rico? Había gente que me decía, pero se volvió una pregunta existencial. No puedo ni dormir porque me pregunto, ¿para qué estoy yo aquí? Entonces, importante irnos preguntando, ¿sí? Y reconocer, ¿sí? Si soy yo esta persona, vivo en el ego o eh, vivo en una posibilidad diferente de alguien más superior que yo, ¿sí? Mira, aquí vamos a explicar un poquito qué es el ego. Como les decía, cuando a la gente se le dice, ay, es que tienes ego, la gente como que se molesta, ¿ya? Pero el ego es una consecuencia primero de nuestros huecos emocionales, es una máscara que cada uno de nosotros hemos ido creando por las dificultades que tal vez hemos tenido, porque todos hemos venido, hemos tenido peleas, discusiones, alguien nos ha herido, hemos sufrido pérdidas, pérdidas de personas, pérdidas económicas, en fin, ¿no? Y todas esas cosas, pues, que empiezan a hacer tener miedo. Y el miedo o el temor también genera ego, ¿ya? Digamos que una persona fue, no sé, abusada. Entonces tiene temor a mostrarse siendo vulnerable. Eso es ego. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas que a mí me han generado dolor, miedo, angustia, y yo no las he sanado, pues empiezan a aparecer como una máscara, ¿sí? Y ahí viene la parte importante donde nos dice el Señor que nos conozcamos a nosotros mismos, porque es importante experimentar y apreciar tal vez el tiempo de soledad, el tiempo de tristeza, ¿sí? Sentirte triste está bien, molestarte está bien, pero cuando tú no lo sacas, empiezas a generar esta máscara social, ¿sí? Entonces dice, el ego no es realmente el ser, ¿sí? Esa no es nuestra realidad, no somos nosotros, ¿sí? No somos la potencialidad que podemos ser. El ego nos puede limitar, ¿sí? El ego más bien es una autoimagen, ¿sí? Una máscara social que nosotros nos ponemos para, primero, poder ser aceptados quizá dentro del entorno, eh, generar un nuevo carácter. Como les decía, la persona que fue abusada o golpeada de niña o de niño, ¿qué hace? Se muestra fuerte, ¿sí? Pero por dentro sufre. El yo pequeño es el ego. ¿Sí? Esto es una máscara que le gusta la aprobación, que vive a expensas de la gente. Vivo a la expectativa de que toda la gente me apruebe. Me da miedo que me critiquen, me da miedo que me vean, me da miedo que eh, tal vez la gente me critique, que me observe, ¿ya? Ese es el ego, ¿sí? Y sobre todo el ego se apalanca en el temor. ¿Sí? Entonces, ustedes también es importante que ustedes empiecen a evaluar cuál es mi máscara social. ¿Me da miedo que la gente me critique? ¿Me da miedo a mostrarme vulnerable? ¿Me da miedo a que la gente me pueda juzgar? ¿Sí? Y miren, la diferencia entre vivir en el objeto, ¿sí? En el objeto que es a través del ego, y vivir con una autorreferencia mía, con la de Dios, con ese ser poderoso, pues se experimenta el verdadero ser. Ahí nosotros nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque primero, cualquier desafío que nos ocurra, ustedes a quién lo encomiendan, a Dios, ¿sí? Y a ti ya realmente no te interesa que la gente te critique, que te juzgue, porque tú vives realmente en tu potencial. Sí, hay una frase de un exitoso que nos dice, cuando tú entiendas que la gente, que lo que diga la gente no tiene importancia, vas a poder encontrar tu verdadera felicidad. ¿Sí? Una persona que vive en el ser eh, no se siente inferior a nadie, no pierde su poder propio, su dominio propio. ¿Sí? Vive
feliz, o sea, vive pleno, ¿ya? Porque mucha gente vive triste, vive infeliz porque vive a la expectativa de los demás. Sí, ustedes también deberían preguntarse ahí en el cuaderno. Yo vivo a la expectativa de lo que los demás me digan. Sí, me da miedo que me juzguen, me da miedo que me critiquen, me da miedo mostrarme. Sí, ese es el ego, ¿ya? El ego no es malo, yo les recomiendo un taller que es el taller de Brian Tracy, el Fénix, ¿sí? Ahí hay una parte donde habla sobre cómo educar a los niños, ¿sí? Y ahí tú puedes reconocer cuáles son tus huecos emocionales de niños, ¿sí? Porque la mayoría de nuestros huecos emocionales vienen de niños, ¿sí? Y eso es lo que ha generado ego en nosotros, ¿ok? Entonces lo pueden checar. Es un taller, creo que dura 3 horas. Lo pueden evaluar también. Sí, sí están aprendiendo, sí están despiertos. A ver, ¿quién está aprendiendo? ¿No están aprendiendo? ¿Hay algo que tengan que consultarme hasta aquí? ¿No? Están calladitos, educaditos. Mm, A ver, vamos por esta parte. A ver, los leo. Muy interesante. Genial. Ya, muy bien. Miren, ahora sí vamos a ver el poder del yo. Sí, el yo es algo mucho más superior. Y este yo es algo permanente, ya, porque se basa en el conocimiento del ser. ¿Quién es el ser? Yo. La única forma de conectar con ese ser espiritual es dentro. E incluso hay una historia, ¿no? Que dice que varios sabios eh, escondieron la fe y el éxito, dice, ¿no? Y decían que lo iban a esconder bajo el agua, sobre las nubes, sobre las montañas. Entonces, y un sabio les dijo, no, porque el hombre seguro va a escalar hasta el cielo y lo va a encontrar. Y si los dejamos en las montañas, el hombre también escalará y lo encontrará. Y bajo el agua, igual, el hombre de alguna manera lo va a encontrar. Sin embargo, ¿dónde lo escondieron? Dice, ¿no? Lo escondieron dentro de ti. Y ahí es donde está en realidad esa conexión espiritual que tendríamos que activar cada uno de nosotros. ¿Dónde? Dentro. Y muchos autores de creación cuántica nos dicen que todo parte desde el ser. Primero te conviertes en la persona que quieres ser y luego pues el mundo empieza a cambiar. Todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces, miren, ese poder que nosotros tenemos, ese poder que nos permite estar conectados a la mente universal, porque aparte, este ser o Dios nos provee de conocimiento, nos provee de herramientas, es dentro. Primero yo me debo conocer. Primero yo debo estar bien conmigo, entender que soy perfecto. Cuando yo me rechazo, estoy rechazándole a Dios. Cuando yo no quiero sacar una emoción, estoy rechazando esa conexión con Dios. Y por eso es importante que nosotros tengamos ese espacio de mí para mí. ¿Sí? Este poder tiene ciertas características, nos dice el poder del yo. Primero, pues, de atraer la gente hacia nosotros. Atraemos lo que somos, siempre. Cuando usted se pregunte, híjole, ¿por qué le atraje a este tóxico, a esta tóxica? Es porque usted está vibrando en esa sintonía. ¿Sí? Cuando tú quieres tener una pareja ideal, la pareja perfecta, tú debes ya ser esa persona, porque si no, no va a llegar. ¿Sí? Y también atraemos las cosas. Si yo estoy vibrando en preocupación, en tristeza, en pobreza, en dificultades, ¿qué voy a traer?
tristeza, pobreza y todo lo demás. Pero si yo vibro en agradecimiento, en abundancia, en oportunidades, en posibilidades que vamos a traer, eso. Y también, obviamente, vamos a empezar a traer todo lo que deseamos. Y dice que este poder también tiene el poder de magnetizar a las personas. Tiene el poder de magnetizar situaciones, ¿sí? Y aportar a tus deseos. Es como que tú eres un imán y dices, yo quiero atraer ese negocio. No sabes dónde está, pero tú estás vibrando en eso que empiezas a jalar esa posibilidad, ¿sí? Pero ¿por dónde empezar? Pues conociéndote. ¿Es malo tener el exceso de ego? Sí, sí, pero aquí me preguntan. Sí, porque eso te aleja de la posibilidad de entender que hay alguien más que tiene el control. El ego no permite que otra persona que no seas tú tenga el control, ¿sí? Entonces el exceso de ego sí nos puede boicotear, ya no nos permite avanzar, no nos permite crear ese potencial. Es un defecto de carácter y hay que trabajar esos defectos de carácter, ¿sí? Miren, aquí yo puse una fotografía del ser. ¿Qué es el ser? ¿Ya? Yo he hablado mucho del ser, que es esa conexión conmigo, pero esta fotografía lo define. El ser, primero, es una unidad, ¿sí? Una unidad entre la tierra, ¿sí? La tierra y una unidad con toda la humanidad, porque no estamos separados en realidad, porque en cada uno de nosotros hay un pedacito de Dios. Si hay un pedacito de Dios, ¿qué quiere decir? Que todos somos uno. Y ahí viene esto de la explicación de la conciencia universal, ¿no es cierto? La conciencia universal que es, todos están vibrando en riesgo, ya, como ahora, en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Qué empiezan a ocurrir? Cosas malas, cosas malas, cosas malas. ¿Pero por qué se da eso? Porque todos somos uno, ¿ya? La gente empieza a decir que no hay posibilidades dentro del país y todo el mundo empieza a migrar, pero porque todo el mundo empieza a pensar eso, ¿ya? Y somos una conciencia universal. Asimismo, cuando nosotros, por ejemplo, nos unimos en este espacio, ustedes, al estar solo conectados acá y si están tan concentrados y están atendiéndolo, ustedes están absorbiendo no solo el conocimiento verbal que yo estoy dando, sino el conocimiento de mi mente. Es decir, que si a mí me costó crecer 3 años, a ustedes les va a costar menos. ¿Por qué? Porque ustedes están vibrando en mi misma sintonía, concentrados en el conocimiento que no solo se reparte un conocimiento verbal, sino un conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual es que tú accedes a mi mente y descargas la información. ¿Sí? ¿Es loco? Sí. Eso se llama mente maestra. Por eso es importante que tú tengas un buen círculo. ¿Sí? Entonces ahí tú empiezas a valorar, dices, o sea, la Vero creo que está hablando algo loco, pero ustedes en los próximos días me van a dar como la razón. ¿Por qué? Porque no solo están absorbiendo este conocimiento que yo lo puedo presentar en una diapositiva, sino también el conocimiento de mi experiencia interna, espiritualmente. Ese es el ser, ¿ya? Cuando yo conecto en realidad, ¿sí? Conmigo, yo puedo empezar a absorber otro tipo de conocimiento, un conocimiento más espiritual, un conocimiento de la naturaleza, si empiezo a sentir más, empiezo a sentir más, empiezo a sentir más la divinidad que existe en cada elemento, en los pájaros, en el aire, en el sol, en el viento, se empieza a activar, ¿ya? Es decir, que nuestro nivel de conciencia se eleva, ¿sí? Y aquí nos dice, miren, esta es una definición. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes naturales. Es el apoyo de la divinidad. La divinidad, o sea, Dios, nos permite entender
cosas que a nuestros ojos humanos no los podemos entender. Pero como solo quien nos puede dar este entendimiento, un entendimiento espiritual, ¿sí? Y pasamos a vivir a un estado de gracia, ¿sí? Porque él también nos dice, ¿no? Quien permanezca en mí dará frutos abundantes. Entonces, los frutos abundantes no se miden solo por la parte económica, sino que los frutos abundantes se miden es que tú empiezas a multiplicar dones, talentos, ¿sí? Empiezas a multiplicar relaciones, posibilidades, oportunidades, cuando tú estás conectado con él. ¿Sí? ¿Es como que te vuelves más inteligente? Sí, es una consecuencia. ¿Es como que te vuelves más asertivo a lo que haces? Sí, tomas mejores decisiones. ¿Es como que te vuelves más empático? Sí, tal cual. Este poder, ¿sí? Genera un vínculo distinto. Miren, aquí dicen, un vínculo con la gente y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Yo tengo mucha gente que le gusta compartir conmigo, pero siempre les digo, es que no soy yo, no soy yo, es la parte espiritual la que te jala. Porque, miren, nosotros somos, cuando tú no tienes una relación con Dios, imagínate la tierra árida, con mucho sol. Ya, el sol, ¿qué representa? Representa tus dificultades, tus miedos, el egoísmo, en fin. ¿Y qué pasa cuando hay demasiado sol? Como tú no sabes con quién desahogar o a quién entregar esas cosas, esas cargas, esta tierra se vuelve árida, se vuelve dura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú le riegas un poquito de agua? Enseguida esa agua, esa tierra absorbe. Entonces, cuando tal vez tú me escuchas, dices, dame más, dame más, dame más. ¿Por qué? Porque mis palabras no son solo mis palabras, sino que también hay una conexión con Dios, una conexión espiritual, que yo te la estoy dando y tú la estás recibiendo. Y eso es lo que hace y genera ese vínculo. Y por eso tal vez te gusta conectarte y escucharme o escucharle a alguien más, porque vivimos en sintonía. Sintonía no solo conmigo, sino en sintonía con Dios. Si a alguien le pasa esto, sí, sería interesante que me lo comenten. Mire, entonces, cuando nosotros estamos conectados con nosotros y con Dios, el poder de establecer lazos con otras personas, ¿sí? Donde tú generas y empiezas a emanar un amor verdadero, incluso la naturaleza, o sea, te preocupa las plantas, te preocupa los animales, eh, te da nostalgia un amanecer, te da nostalgia escuchar el agua de un río, o sea, es una conexión distinta. Es como que todos tus sentidos se activan, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo? Bueno, yo trato de explicar esto, no es tan fácil porque es algo que ocurre, ¿ya? Es algo que tú lo vives al día a día, ¿sí? No es que esto ocurre así de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero es a lo que podemos llegar, ¿sí? Muy bien, chévere. Es como si diera agradecimiento hasta por Correcto, sí, o sea, todo, tú lo sientes muy vivo, todo. Incluso cuando tú tienes esta conexión tan fuerte contigo, hasta disfrutas del agua. O sea, ¿cuántas veces mañana pongas en una tarea, se van a poner esta tarea? Primero, escucharse cómo hablan, ¿no es cierto? La segunda tarea es cuando yo como, cómo lo disfruto, o sea, cómo siento cada sabor. Esa es una conexión con tu ser, porque muchas veces tú no le pones atención. No le pones atención si tiene sed, si tiene frío, tiene cansancio, tiene calor, si el sabor de tal vez esa carne que te estás llevando a la boca, disfrútala, disfrútala, ¿sí? Y eso es como cuando nosotros empezamos a activar ese ser, donde yo disfruto cada mordisco.
Ese es el nivel de conciencia al que nosotros debemos empezar a llegar. Pero yo debo practicarlo todos los días. Incluso cuando me tomo ese bocado de agua, siento el sabor del agua. Sabe dulce, está fría, cómo me llega a mí, qué placer lo siento. ¿Sí? Ese es el ser, ¿ya? Por eso está este dibujito ahí con unas raícitas, ¿no? Porque somos parte de un todo, ¿ya? Y bueno, esto vamos a pasar. Vamos a ver cómo pueden aplicar esta ley. Ya estamos cerquita de terminar. Yo sé que hablo mucho, pero bueno. Espero que nadie se me haya desconectado. Miren, ¿cómo se puede aplicar esta ley? Esta ley, ¿sí? Nos permite primero disfrutar de los beneficios de nuestra posibilidad de ser creadores, ¿sí? Em, ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay tres formas de hacerlo. La primera es que ustedes tengan un tiempo diario de hacer silencio. Silencio. Ya, vivimos en un mundo tan bullicioso que requerimos silencio. ¿Para qué? Para escuchar a tu alma, la voz de tu alma. Silencio. Otra es la meditación, ¿sí? Y la tercera es el hábito de no juzgar. Algunas prácticas que nos pueden ayudar para poder activar esta potencialidad pura con nuestro ser es pasar tiempo en la naturaleza. Y una de esas prácticas también es lo que yo les dije, empezar a disfrutar cada bocado de alimento. No comer por comer, sino disfrutar, ¿sí? Esto nos va a permitir que activar cosas como la creatividad, porque tú ya eres consciente de cómo se mueven las cosas, qué tienes a tu alrededor, qué existe. Ya no eres tú contra el mundo, sino que hay más cosas, más posibilidades alrededor tuyo. La libertad, ¿sí? Porque todo el mundo vive preso hoy. Vive preso del ruido, vive preso de la tecnología, vive preso del qué dirá de la gente. Entonces, nosotros nacimos para ser libres. ¿Sí? ¿Quién de ustedes, por ejemplo, se siente que a pesar de que es libre, no tiene una libertad? Porque vives a expensa de las otras personas. Vives tal vez a las expensas de qué te dirán, de quién me juzga, quién no me juzga, de tal vez vivir para el otro, para que el otro sea feliz y yo no. Sí, entonces no es libertad. Y sobre todo, nacimos para ser felices. Pero la felicidad viene desde la aceptación y sobre todo de valorar cada cosa de tu vida. La felicidad no es al lado de una persona, no, la felicidad es una elección. La felicidad es todo aquello que tú disfrutas. Disfruto escuchar una música y soy feliz. Disfruto desayunar, disfruto ducharme, disfruto escribir, disfruto leer, disfruto viajar en el bus, en el transporte. Eso es felicidad. La felicidad empieza desde las cosas pequeñas. ¿Sí? ¿Sí está claro? Miren, el silencio. Esto es una rutina que nosotros tenemos que aplicar. ¿Sí? El silencio. Practicar el silencio significa que tú te comprometas, por eso ahí pongan compromisos, compromisos, ejercicios. El que no va a hacer los compromisos y los ejercicios, pues no le va a funcionar, ¿sí? Uno de los compromisos es que ustedes puedan destinar cierto tiempo, ¿sí? A hacer, a guardar silencio. ¿Con quién tenemos una conversación 24/7? Con nosotros. Tener la experiencia del silencio significa que ustedes periódicamente dejen de hablar. También significa que ustedes puedan renunciar periódicamente a actividades como ver la televisión, como escuchar la radio.
leer, ¿sí? Si nosotros nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto empieza a crear mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. ¿Por qué? Porque yo no me permito escucharme a mí, ¿sí? En el silencio yo me puedo escuchar. Me puedo escuchar si estoy triste, si estoy alegre, si es que tengo sed, tengo hambre, tengo cansancio, si tal vez estoy teniendo algún síntoma de alguna enfermedad, ¿sí? Destinar un corto tiempo de vez en cuando a que ustedes tengan ese silencio, sencillamente comprometerse 20 minutos al día para que tengan ese silencio, pero todos los días. Pueden ser 2 horas y puede parecer mucho, puede ser 1 hora y puede parecer mucho, pero como esto es paulatino, todo lo que es el crecimiento y desarrollo personal es paulatino, yo puedo destinar 10, 20 minutos a estar en silencio. O incluso yo puedo irme un fin de semana donde simplemente quiero estar sola, caminar sola. Y donde yo guarde silencio y pueda escuchar, pueda respirar, pueda saber cómo están mis músculos, cómo está mi respiración. ¿Sí? Eso nos permite conectar con nuestro ser. Y, por ejemplo, cuando uno vive en pareja, a la otra pareja no le gusta que esté solo, por ejemplo. ¿Por qué estás solo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, eso también es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo. O sea, porque tienes que tener ese espacio de soledad. Ustedes destinan el tiempo que quieran destinar y cómo quieren hacerlo progresivamente. Entonces, di tú, yo voy a dedicar 20 minutos todos los días a tener este tiempo de silencio y tal vez el fin de semana quiero ir a caminar solo, 1 hora, 2 horas, donde yo pueda escuchar, sentirme, porque nuestro cuerpo y nuestra alma necesita atención. Y dice que cuando nosotros encontramos esa sintonía, esa voz de tu alma, tú y tu alma pueden volar muy lejos. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer ese tiempo? Preso del trabajo 8 horas o más metido en una oficina. Claro, ese es el problema, ¿no? Que donde tú no puedes destinar este tiempo. ¿Hay alguna estrategia de lograr estar en completo silencio? Yo no logro hacerlo. Mi mente siempre está pensando en algo. Mi voz interna siempre se me recuerda cosas que hacer. Sí, miren, esto es normal. Esto es normal, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre también? Esto es importante empezar a reconocer patrones. ¿Por qué tu mente quiere siempre estar ocupada? Es porque tal vez tú viviste una mala experiencia puede ser de niño, puede ser de adolescente, puede ser en medio de tu vida, donde tú viviste una mala experiencia y le enseñaste a tu cerebro que cuando hay una experiencia fuerte, yo requiero ocuparme. Es un patrón, ¿sí? Entonces, lo que tú debes hacer se llama vacuidad. ¿La vacuidad qué significa? Que yo empiezo a concentrarme solo en mi respiración. Y yo cada vez que respiro puedo ver en medio de mi entrecejo, cuando hay algunas personas que han meditado conmigo, en el entrecejo tú te imaginas una luz. Cada vez que respiras, esta luz se hace más grande. Cada vez que exhalas, se hace más chiquita. Eso se llama vacuidad. Debo vaciar mi mente. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en silencio, yo puedo tomar conciencia de mi cuerpo. Digamos, tú empiezas a notar tus pies, tus tobillos, ¿sí? Y vas subiendo, ¿ya? Y vas describiendo todo tu cuerpo. Eso se llama vacuidad. Empiezo a vaciar de todas las cosas que no me sirven y yo tomo conciencia de mi ser. Si es que alguien se ha leído este libro de Deja de ser tú, ellos practican la vacuidad. La vacuidad es saber que soy yo y que existe un universo, pero no hay más nadie, o sea, soy solo yo y el universo, ¿sí? Entonces puede ser una técnica a través de la respiración,
¿sí? Donde yo tomo conciencia de mi respiración. La segunda, tomo conciencia de mi cuerpo, ¿sí? De todas las partes de mi cuerpo. Incluso me concentro en mis órganos, ¿sí? Yo me concentro tanto en que empiezo a sentir cómo late mi corazón, ¿sí? O yo incluso a veces me concentro en los latidos de mi corazón, pero en mi vena. Eso es vacuidad. Vaciar todo lo que tú tienes. ¿Ya? Luego, y tú, obviamente, al principio la mente es como que te mete las ideas. Cuando tú, nuevamente, la mente se va, tienes que retomar, porque esto es un músculo, también hay que entrenar, ¿sí? Entonces pueden ir practicando eso. Pero inicia con 20 minutos, con 30 minutos, pero empieza vaciando. Me concentro en mi respiración, me concentro en mi cuerpo, me concentro tal vez en mis venas, me concentro en los vellitos de mi piel. Otra forma también es tener una flor y empezar a mirar esa flor, ¿ya? ¿Cómo es esa flor? ¿Cómo son sus pétalos? Y empiezas a observar todo, 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 todo. Eso es una conexión con el ser. ¿Sí? Se utiliza para meditar también esas técnicas. Sí, no sé si hasta ahí está claro mi Miri. Cualquier duda ahí me van diciendo. Sí, hay que meditar unos 10 minutos diarios, por lo menos. Sí, o sea, esto es un estilo de vida. Verán, esto sí es un estilo de vida. Si usted lo va a hacer una vez a la semana, pues no le va a funcionar tanto, pero sí es un estilo de vida. Yo, por ejemplo, dedico casi 4 horas a mi ser, o sea, a trabajar en mí. Entonces ustedes también tienen que empezar a destinar, como les decía al principio, cuál es tu prioridad. Tu prioridad eres tú, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, mi meta, ¿cuál es? Crecer. Mi meta, ¿qué es? Autoeducarme. Entonces yo voy a empezar a destinar 2 horas, tal vez, ¿sí? Del silencio, ¿sí? Meditar, leer, entrenarme, algo. O sea, pero es cuánto tiempo yo le voy a dedicar a mi ser, ¿sí? Miren, la segunda cosa que podemos hacer es la meditación, ¿sí? También es una práctica de un silencio periódico en el momento en que usted esté muy cómodo, en una posición que se sienta ideal, pero experimenta, puede ser una meditación guiada, una meditación no guiada, una meditación que te permita visualizar tu futuro, te permita visualizar tus metas, ¿sí? Porque con esto nosotros experimentamos la creatividad, ¿ya? Entonces hay meditaciones para guardar silencio, hay meditaciones para afirmaciones, hay meditaciones para conectar con tu alma, hay meditaciones para visualizar tu futuro, ¿sí? Yo recomiendo una meditación que me gusta mucho, que se llama, para las personas que empiezan, ¿no? Que se llama la meditación en 6 fases de Vishen Lakhiani. Sí, lo pueden encontrar en Spotify también. Es una meditación muy buena como para iniciar, ¿sí? La pueden hacer todos los días, 10, 20 minutos, ¿sí? Lo ideal, pues, es meditar 30 minutos, dice, en la mañana, ¿sí? Y 30 minutos en la noche. ¿Ya? ¿Qué quieres meditar, por ejemplo? ¿Quieres meditar en afirmaciones? Hay que buscarte una meditación de afirmaciones. ¿Quieres meditar para conectar con la voz de tu alma? Te buscamos una meditación con la voz de tu alma. ¿Quieres? Tú ya tienes clarísimo cuál va a ser tu meta, cuál va a ser tu sueño, tu deseo ardiente, puedes meditar en eso. ¿Sí? En medio de la meditación, ¿qué ocurre al principio? Te vas a dormir. ¿Pero por qué te duermes? Porque tu alma requiere descanso. ¿Sí? Y la meditación también pues es una forma de entrar en nuestro subconsciente y a pesar de que te duermas funciona. Al principio se van a dormir, eso es de ley, ¿sí? Pero ¿qué ocurre aquí en este campo de silencio que nosotros estamos? Empieza a tener una conexión con mi ser y una conexión con alguien superior. ¿Sí? Entonces ahí si es que alguien requiere pues una guía,
en la meditación, me puede escribir por interno y yo les puedo enviar ahí algunas ideas de meditación, ¿sí? La meditación igual debería estar en tu vida. Tú puedes empezar a intercalar un día de silencio, un día de meditación, un día de meditación, un día de silencio, ¿ok? Miren, dice, la quietud es el primer requisito para manifestar nuestros deseos. La quietud, porque si tú tienes mucho lío en la cabeza, mucho lío en tu vida, mucho lío en todo lo que te rodea, hay muchas cosas que no se dan. Entonces hay que calmar, hay que aceptar también, ¿no? Porque a veces no avanzamos porque no hemos aceptado, no hemos soltado, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos todo esto que está ocurriendo, empieza a haber una conexión entre nuestra potencialidad y nuestros deseos. Y se empiezan a abrir posibilidades. Puede tardar, sí, porque hay muchas cosas que no se pueden aceptar fácil, pero cuando tú tienes una conexión con Dios, la aceptación es más rápida, porque tú sabes que todo lo que ocurre es por un bien mayor, ¿sí? Entonces, tener calma en mi mente, tener calma en mi vida, soltar, empezar a tener ese deseo profundo de organizar la vida nuevamente, ¿sí? A ver, los leo. A ver, Berito dice, voy a destinar un tiempo para meditar. Cuando estudio la palabra y hago oración, logro un poco de silencio. Ujú. Muy bien, Berito, por favor, puede repetir. Ah, ya. La técnica de meditación se llama meditación en 6 fases de Vishen Lakhiani. Sí, a veces, o sea, bueno, nos vamos a quedar dormidos porque es algo normal, ¿no? O sea, hasta que tú lo aprendas y domines la técnica. Otra cosa importante, no juzgar. Y cuando hablamos de no juzgar, no solo hablamos del no juzgar eh, a las personas, sino también no juzgar las situaciones y cosas que te estén ocurriendo, ¿sí? Em, Dice, otra manera de entrar en el campo de nuestra potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito de no juzgar. Juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas. Pero sobre todo empezar a juzgar a otras personas, ¿sí? De nuestra boca no pueden verter dos aguas, ¿sí? O nace de nuestra boca la bendición o nace la maldición, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese juzgamiento? ¿Te gusta el chisme? ¿Te gusta criticar a la gente? ¿Te gusta lanzar juicios de valor? Pues eso, hay mucha gente que yo conozco que es muy buena, gente que puede tener mucho éxito, pero solo por ser así, juzgador, crítico, no tiene los resultados que debería tener en su vida. Al contrario, tú deberías empezar a practicar, practicar la bendición para otros. Si de alguna manera alguien te está aportando, agradécele, bendícele. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos eso, sí, una bendición, algo de gratitud, automáticamente es como que tú lo estás diciendo a ti mismo. ¿Ya? Cuando alguien te lanza maldiciones, te habla, te critica, no es a la otra persona que le llega eso, es a ti, ¿sí? Porque dice que por nuestras bocas nos podemos condenar. Quien controla su lengua controla todo su cuerpo. Sí, entonces, algo, o sea, esto es un estilo de vida también. No juzgar, cuidar mi lengua, cuidar lo que yo digo, cuidar lo que declaro, cuidar cómo es mi lenguaje conmigo y con el resto. Sí, cuando estamos constantemente evaluando, criticando, empieza a haber una turbulencia interna en tu diálogo interno. Entonces no le afecta a la otra persona, sino a ti. Esa turbulencia frena la energía, es decir, hace cortocircuito. Igual cuando tú tienes envidia de alguien, hace un cortocircuito. Al contrario, tú debes inspirarte en la gente. Ya, si es que a alguien le está yendo mejor, inspírate, no le critiques. ¿Por qué? Porque eso es un cortocircuito que no permite que tú avances a tus metas.
Sí, nosotros en la comunidad enseñamos mucho esto de admirar al otro, inspirarte en el otro. Si alguien lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Sí? Esas turbulencias, esas malas energías, esa crítica, esa palabra, hace que frene tu avance y tu progreso. ¿Sí? Y no te puedes conectar con Dios, no te puedes conectar con ese ser espiritual. Y obviamente se comprime este espacio de tener esa expansión espiritual que podríamos lograr. ¿Sí? Entonces, un compromiso que todos deberíamos hacer es no juzgar, cuidar nuestra lengua. Ya, por eso les mandé el ejercicio de que ustedes escuchen cómo hablan. Sí, no juzgar. Bendecir, esa debería ser tu práctica diaria. Bendecir, agradecer, inspirarte en el otro. ¿Ok? Y pues todas estas prácticas, ¿qué van a permitir? Nos van a permitir sintonizar en una frecuencia. ¿Cuál? Esa frecuencia de tener el potencial puro de ser unos creadores. ¿Sí? Cuando nosotros sintonizamos todo, nuestra mente con la naturaleza, nuestra mente con las personas, vamos a tener el acceso a una creatividad infinita. Sí, o sea, nos volvemos más creativos. Es loco, pero sí, se te ocurren ideas que en tu vida hubieses creído posible. Sí, el acceso a este verdadero estilo de vida, ¿sí? Nos permite observarnos a nosotros, ¿sí? A nosotros en otra potencialidad, ¿sí? Pero sobre todo nos permite fortalecer relaciones interpersonales con nosotros mismos y con el resto. ¿Eso qué hace? Pues abrir oportunidades, abrir posibilidades. ¿Por qué? Porque recuerden que ¿dónde está la abundancia? La abundancia está en las personas, ¿sí? Solamente esta intimidad que nosotros podemos tener con nuestro ser, ¿sí? Nuestro ser, que es Dios, quien está dentro de nosotros, podremos hacer surgir una verdadera potencialidad para poder crear sueños, crear posibilidades, crear oportunidades y sobre todo que tú en algún momento puedas entender para qué estás aquí en la tierra. ¿A quién le gustaría encontrar eso? ¿Para qué naciste? ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene para ti? No tus sueños, porque tus sueños son limitados, pero sí entender cuáles son los sueños que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y obviamente con esto también entendemos que vivir bajo el ego no es una posibilidad, ¿sí? Sino que existe otra forma de vivir de una forma mucho más exitosa, ¿ya? Donde podemos tener, ya no vivir a la expectativa de las personas, sino vivir a la expectativa de alguien mucho más grande que nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, hemos terminado. Ya sé que ya es tarde, pero pues espero que les haya gustado mucho. Sí, espero que hayan aprendido. A ver, quisiera que me pongan ahí qué van a aplicar de todo lo que han aprendido en esta hora y 30. ¿Quién se va a volver a conectar la siguiente semana? ¿Quién va a compartir esta información con otros? Pero sobre todo, que se valoren el tiempo, ¿no? Valoren la información. Como les decía, no es que solo van a aprender de esto que yo doy verbal, sino que es esto, se llama mente maestra, esta conexión, este macho aquí con nosotros. Sí, a ver, los leo. Practicar el silencio, la Marianita, no juzgar, meditar, hacer silencio, bendecir y gratitud. Ujú. ¿Sí? Sí, todo esto, pues hágase en un compromiso con ustedes, ¿no? Siempre el cambio es el mejor inicio para llegar al éxito. Exacto. Genial. Bueno, espero que les haya aportado un montón todo lo que han aprendido, que les haya gustado mucho. Y pues si alguien requiere apoyo ahí con alguna meditación, algún consejo, no duden en escribirme. Siempre estoy disponible. No contesto tan rápido, pero bueno, siempre me doy el tiempo para contestarles a todos ustedes. Sí, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Practiquen y hagan las tareas, que eso es como ya para ustedes. Sí, una excelente noche para todos. Gracias.
Mm.